Mi nombre es Ernesto, y durante 25 años he sido fotógrafo profesional. Trabajo exclusivamente con fotografía analógica. Película de 35 milímetros revelado manual. Cuarto oscuro tradicional. La gente me pregunta por qué no cambio a digital. Es más fácil, más rápido, más conveniente. Pero después de lo que descubrí en mis negativos hace 3 años, entendí algo que los fotógrafos digitales nunca entenderán. La película captura cosas que no deberían existir. Y una vez que las ves, nunca dejas de buscarlas. Aprendí fotografía de mi padre. Él también era fotógrafo analógico. Me enseñó todo desde los 14 años. Cómo cargar la película. Cómo controlar la exposición. Cómo revelar en el cuarto oscuro. Era un arte. Una ciencia. Una forma de capturar momentos que la tecnología digital, por toda su conveniencia, nunca podría replicar verdaderamente. Cuando mi padre murió en 2015, heredé su estudio fotográfico en el centro de Oaxaca. Un local pequeño pero bien equipado. Sala de espera. Área para sesiones. Y lo más importante, un cuarto oscuro completo con todo el equipo necesario para revelado profesional. El estudio había operado en el mismo lugar desde 1978. Mi padre fotografió generaciones de familias oaxaqueñas. Bodas. Bautizos. Quinceañeras. Retratos familiares. Tenía álbumes y álbumes de trabajo acumulado durante casi 40 años. Yo continué el negocio. En un mundo dominado por smartphones y selfies, había un nicho de clientes que apreciaban la fotografía analógica. Novias que querían fotos de boda vintage. Artistas que preferían la estética del grano de película. Gente mayor que no confiaba en las cámaras digitales. No era lucrativo como en los años dorados, pero era suficiente para vivir. Y yo amaba el trabajo. Especialmente el proceso de revelado. Estar en el cuarto oscuro, viendo cómo las imágenes emergían lentamente en el papel fotográfico sumergido en químicos, era mágico. Cada vez. Pero en octubre de 2022, ese proceso mágico se convirtió en algo completamente diferente. Todo comenzó con una sesión de fotos familiar. Los Ramírez. Una familia de 5, padre, madre, 3 hijos. Querían un retrato familiar profesional para su sala. Algo clásico. Formal. Hicimos la sesión un sábado por la tarde en mi estudio. Configuré el fondo neutro, la iluminación adecuada, posicioné a la familia. Todo estándar. Tomé 3 rollos completos de película. 72 exposiciones en total. Diferentes poses. Diferentes expresiones. Para darles opciones. Esa noche, después de cerrar el estudio, bajé al cuarto oscuro a revelar los negativos. Era mi rutina habitual. Trabajar de noche cuando no había interrupciones. Solo yo, la luz roja, los químicos y el proceso metódico de revelado. Revelé los 3 rollos sin problemas. Los colgué a secar. Luego comencé a hacer las hojas de contacto para revisar todas las tomas y seleccionar las mejores. Mientras examinaba las hojas de contacto con mi lupa, noté algo extraño en varias de las imágenes. En el fondo, detrás de la familia, había una figura borrosa. Como una sombra vertical. Muy tenue pero definitivamente ahí. Pensé que era un defecto de revelado. Tal vez contaminación química. O luz filtrada durante la exposición. Pero estaba en múltiples fotos. Siempre en la misma posición relativa. Detrás y a la izquierda de la familia. Decidí hacer ampliaciones de 2 de las fotos donde la figura era más visible. Quería ver si era solo una ilusión óptica o algo reproducible. Preparé el papel fotográfico. Configuré el ampliador. Proyecté el negativo.
Expuse el papel durante el tiempo calculado. Lo sumergí en el revelador. Y observé mientras la imagen emergía. La familia aparecía perfectamente. Clara. Nítida. Sonriendo a la cámara. Pero detrás de ellos, esa figura borrosa se volvía más definida en la ampliación. No era solo una sombra. Tenía forma humana. Una silueta. Como una persona parada ahí. Pero semitransparente. Como si estuviera hecha de humo. Terminé el proceso de revelado con manos temblorosas. Fijé la imagen. La lavé. La colgué a secar. Bajo la luz roja del cuarto oscuro, la figura en la foto parecía casi tridimensional. Como si estuviera tratando de salir del papel. Me dije que era pareidolia. El cerebro humano ve patrones y rostros donde no existen. Era solo una combinación de sombras y grano de película que mi cerebro interpretaba como figura humana. Pero algo no me dejaba tranquilo. Al día siguiente llamé a los Ramírez para programar la entrega de sus fotos. Pero antes, necesitaba preguntarles algo. Señor Ramírez, cuando hicimos la sesión ayer, ¿había alguien más en el estudio? ¿Algún familiar o amigo que vino con ustedes? No, solo nosotros 5. ¿Por qué? Es que, bueno, hay algo en algunas de las fotos. Probablemente es un defecto técnico, pero quería verificar. ¿Qué tipo de algo? No quería asustarlo. Solo una sombra extraña en el fondo. Nada importante. Seguramente es problema de iluminación. Seleccioné las fotos donde la figura no aparecía o era menos visible. Se las entregué a los Ramírez. Quedaron encantados. Nunca les mencioné las otras. Pero guardé esas fotos defectuosas. Las puse en un sobre y las archivé. No sé por qué. Algo me decía que eran importantes. 2 semanas después tuve otra sesión. Una quinceañera. María Fernanda y su familia. Sesión elaborada con vestido completo, maquillaje profesional, múltiples locaciones en el estudio. Revelé las fotos esa misma noche. Y ahí estaba otra vez. La figura. En al menos 6 de las fotos. Siempre en el fondo. Siempre borrosa. Siempre observando. Esta vez estaba más clara. Podía distinguir que parecía ser una persona de estatura media. No podía ver detalles faciales, pero la forma era inequívocamente humana. Empecé a revisar el estudio obsesivamente. ¿Había algún reflejo? ¿Algún objeto que proyectara esa sombra? ¿Alguna falla en mi equipo de iluminación? No encontré nada. El estudio estaba limpio. El equipo funcionaba perfectamente. No había explicación técnica para esas figuras. Entonces hice algo que no había hecho en años. Bajé al sótano donde mi padre guardaba sus archivos viejos. Cajas y cajas de negativos. Décadas de trabajo. Empecé a revisar aleatoriamente, sacando hojas de contacto viejas, examinándolas con lupa bajo luz brillante. Y las encontré. Las figuras. En fotos de mi padre. Algunas de los años 80. Algunas de los 90. Siempre en el fondo. Siempre borrosas. Siempre observando. Mi padre nunca me mencionó esto. ¿Las había visto? ¿Las había ignorado? ¿O nunca las notó? Las apariciones se volvieron más frecuentes. No en todas las sesiones, pero sí en aproximadamente una de cada 3. Y ya no era solo una figura. A veces eran 2. A veces 3. Y empezaron a aparecer más cerca de los sujetos. Ya no solo en el fondo. Ahora estaban a los lados. Detrás de los hombros. Casi como si se estuvieran acercando gradualmente. Intenté fotografiar el estudio vacío.
múltiples rollos, diferentes ángulos, diferentes momentos del día. Revelé todo meticulosamente. Las figuras aparecían también en esas fotos. El estudio vacío, que no estaba realmente vacío. Había siluetas paradas en diferentes lugares. Como si varios espíritus habitaran ese espacio constantemente. Una noche, revelando un rollo particularmente perturbador, noté algo nuevo. Una de las figuras parecía estar mirando directamente a la cámara. No hacia los sujetos de la foto. Hacia mí. Hacia quien tomara la foto. Y en otra imagen, una figura tenía lo que parecía ser una expresión facial. Borrosa. Distorsionada. Pero definitivamente una cara. Y estaba sonriendo. Dejé de dormir bien. Cada sesión fotográfica se volvía una experiencia de ansiedad. ¿Aparecerían las figuras? ¿Cuántas? ¿Qué tan cerca? Pero no podía decirle a mis clientes. ¿Qué les diría? Disculpe, hay fantasmas en sus fotos familiares. Pensarían que estaba loco. O peor, que estaba manipulando las imágenes deliberadamente. Así que seguí trabajando. Seguí revelando. Y seguí viendo cosas que no deberían estar ahí. Busqué información sobre fotografía paranormal. Descubrí que era un fenómeno documentado desde los inicios de la fotografía. Había fotógrafos del siglo XIX especializados en fotografía espiritual. Afirmaban capturar fantasmas y espíritus de muertos. La mayoría resultaron ser fraudes. Exposiciones dobles. Manipulación en el cuarto oscuro. Trucos deliberados para engañar a gente doliente que quería ver a sus seres queridos fallecidos. Pero también había casos que nunca fueron explicados satisfactoriamente. Fotos donde aparecían figuras que no tenían explicación técnica. Imágenes investigadas por expertos que no encontraron evidencia de manipulación. Encontré un foro en línea de fotógrafos analógicos. Decidí publicar mi experiencia anónimamente. Subí escaneos de algunas de las fotos. Expliqué mi situación. Las respuestas fueron mixtas. Algunos decían que era contaminación de película. Otros que era defecto en mi cuarto oscuro. Algunos sugerían que era fraude deliberado de mi parte. Pero hubo 3 fotógrafos que me contactaron privadamente. Cada uno reportaba experiencias similares. Figuras apareciendo en sus negativos. Siempre en fotografía analógica. Nunca en digital. Uno de ellos, un fotógrafo de Monterrey llamado Rodrigo, me dijo algo que me heló la sangre. La película fotográfica es química. Es cristales de haluro de plata reaccionando a la luz. Es un proceso físico. Tangible. Y hay teorías de que ciertos tipos de energía no visible al ojo humano, pueden impresionar la película también. Como la radiación. Como los rayos X, ¿por qué no otro tipo de energía? Energía que asociamos con presencias. ¿Estás diciendo que los fantasmas literalmente se imprimen en la película? No sé si son fantasmas. No sé qué son. Pero sé que capturamos algo. Algo real. Algo que existe aunque no podamos verlo. Normalmente. Decidí hacer un experimento. Configuré mi cámara en el estudio. Tarde en la noche. Completamente solo. Apagué todas las luces excepto una lámpara tenue. Y hablé en voz alta. Si hay alguien aquí, si ustedes son reales, muéstrense. Déjenme verlos claramente. Quiero entender qué son. ¿Por qué aparecen en mis fotos? Tomé un rollo completo de fotos. 36 exposiciones. El estudio vacío desde diferentes ángulos. Diferentes tiempos de exposición. Diferentes configuraciones. Revelé el rollo inmediatamente. Mis manos temblaban mientras colgaba los negativos mojados.
Cuando los examiné, casi dejo caer mi lupa. No eran figuras borrosas esta vez. Eran claras. Múltiples siluetas humanas distribuidas por todo el estudio. Algunas paradas. Algunas sentadas. Una estaba junto a mi escritorio. Otra junto a los fondos fotográficos. 3 más cerca de la ventana. Y todas, absolutamente todas, estaban mirando hacia donde yo había estado parado cuando tomé las fotos. Mirándome. Hice ampliaciones de cada una. El proceso tomó toda la noche. Cuando terminé, tenía 36 fotos de 8x10 mostrando el estudio poblado de presencias. En algunas pude distinguir detalles. Ropa. Una figura llevaba lo que parecía ser un traje antiguo. Otra un vestido largo. Una más parecía llevar uniforme militar viejo. Y entonces noté algo que no había visto en los negativos. En una de las ampliaciones, la figura más cercana a la cámara tenía algo en las manos. Algo rectangular. Como sosteniendo una fotografía. Amplié esa sección específica usando el máximo aumento posible. El grano se volvía extremo, pero podía distinguir la forma. Era definitivamente una fotografía. Y la figura la sostenía hacia la cámara. Como mostrándola. Investigué la historia del edificio donde estaba mi estudio. Era un edificio viejo, construido en 1920. Había sido varias cosas a lo largo de las décadas. Primero una imprenta. Luego una oficina notarial. Luego una funeraria. Una funeraria. Entre 1955 y 1975, ese espacio fue una funeraria. Y el lugar que ahora era mi cuarto oscuro, había sido la sala de embalsamamiento. Mi estudio fotográfico, donde capturaba momentos felices de familias vivas, había sido el lugar donde preparaban cuerpos de muertos. Mi padre sabía esto. Encontré documentos en sus archivos. El contrato de compra del local en 1978 mencionaba su uso previo. Pero él nunca me lo dijo. Tal vez pensaba que me asustaría. O tal vez él también había visto las figuras y había decidido ignorarlas. Volví a revisar las fotos donde mi padre aparecía. Fotos familiares. Retratos de él en el estudio. Y ahí estaban. Las figuras. Siempre presentes. Siempre observando. Había vivido con ellas durante décadas, tenía que tomar una decisión. ¿Cerraba el estudio? ¿Vendía el equipo? ¿Me mudaba a otra ubicación? ¿O aceptaba esto? Pensé en los clientes. En las familias que venían por retratos. Por momentos felices capturados en película. No sabían que compartían el encuadre con presencias invisibles. Y las fotos que se llevaban a casa, las que yo cuidadosamente seleccionaba para entregarles, no mostraban nada anormal. Solo yo veía las otras. Las que guardaba. Las que archivaba. Las figuras en el fondo. Los observadores silenciosos. Decidí quedarme. Continuar el negocio. Pero con una nueva comprensión. No estaba solo en ese estudio. Nunca lo había estado. Y mi padre tampoco. Ese espacio estaba habitado por algo. Energías. Impresiones. Ecos de quienes habían pasado por ahí cuando era funeraria. Almas que tal vez no sabían cómo seguir adelante. O tal vez simplemente resonancias del pasado atrapadas en las paredes. Sigo trabajando en el mismo estudio. Sigo revelando en el mismo cuarto oscuro. Y sigo viendo las figuras en mis negativos. Pero ahora hablo con ellas. No en voz alta donde los clientes puedan escuchar. Pero mentalmente. Cuando estoy solo en el cuarto oscuro, bajo esa luz roja, viendo emerger las imágenes. Les agradezco por compartir el espacio. Les pido que no asusten a los clientes.
Les prometo que sus presencias están documentadas, que no están olvidadas. Y extrañamente, siento que responden. Las figuras ya no aparecen tan cerca de los sujetos. Ya no son tan amenazantes. Es como si entendieran que tenemos un acuerdo. Ellos pueden quedarse. Yo puedo trabajar. Coexistimos. He guardado cientos de fotos con estas presencias. Un archivo secreto que nadie más ve. Es mi propio estudio del otro lado. Una documentación fotográfica de lo invisible. A veces me pregunto si debería mostrarlas públicamente. Someter las fotos a análisis forense. Probar científicamente que capturo algo genuino. ¿Pero qué probaría realmente? Los escépticos siempre encontrarán explicaciones alternativas. Siempre dirán que es manipulación, defecto técnico, fraude. Y los creyentes no necesitan pruebas. Ya saben que hay más allá de lo que vemos. Si alguna vez encuentran un fotógrafo que trabaje exclusivamente con película analógica, que insista en revelar manualmente en cuarto oscuro, que tenga un estudio en un edificio viejo, pregunten sobre la historia del lugar, sobre lo que era antes, sobre lo que pasó ahí, porque la fotografía analógica captura más que luz, captura resonancias, impresiones energéticas, ecos de presencias que el ojo humano no puede detectar pero que la química de la película sí registra. Y si ese fotógrafo toma demasiado tiempo seleccionando cuáles fotos entregarte, si notas que descarta varias que técnicamente se ven perfectas, si ves que guarda ciertos negativos en archivos separados, pregúntate qué está viendo en esas fotos que tú no puedes ver. Pregúntate quién más estaba en el encuadre cuando sonrió para la cámara. Pregúntate qué observadores invisibles estaban testigos de ese momento capturado para la eternidad. Anoche revelé las fotos de una boda. Hermosa ceremonia. Pareja feliz. Familia emocionada. En cada foto había al menos 5 figuras adicionales. Observadores del otro lado. Presencias atraídas por la energía emocional del evento. Pero había una figura diferente. En las fotos del novio. Parada directamente detrás de él. Más sólida que las otras. Más definida. La examiné cuidadosamente bajo la lupa. Y por primera vez en 3 años de ver estas presencias, pude distinguir claramente un rostro. Era un hombre mayor. Cabello blanco. Sonrisa amable. Y llevaba el mismo traje que el novio me había mencionado que había pertenecido a su abuelo fallecido. El traje que el novio usó como homenaje en su boda. Llamé al novio. Oiga, ¿su abuelo, cómo se llamaba? ¿Tiene alguna foto de él? Me envió una foto por WhatsApp. El mismo rostro. Exactamente el mismo rostro que apareció en los negativos. ¿Por qué pregunta? Escribió. Por nada. Solo curiosidad. Las fotos quedaron hermosas. Su abuelo habría estado orgulloso. Gracias. Ojalá hubiera estado ahí. No tuve corazón para decirle la verdad. Estuvo ahí. Observando. Sonriendo. Orgulloso. La película lo capturó todo. Porque la fotografía analógica no miente. Muestra lo que realmente está ahí. Incluso lo que no deberíamos poder ver. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este.